La Función Pública Federal, a través del órgano interno de control de la Secretaría de Turismo Federal, encontró que la autorización del diplomado de formación para guía especializado en la ruta de los valles centrales de Oaxaca y del diplomado para la formación de guía de turistas general fueron obtenidos irregularmente en el año 2018. Y que los directivos del entonces Instituto de Competitividad Turística lo permitieron y consecuentaron. A razón de 2 quejas administrativas que presenté en el año 2018, la Función Pública Federal investigó y corroboró todas las infracciones en las que incurrieron 2 empresas capacitadoras al impartir los diplomados en cuestión. Entre estas irregularidades cabe mencionar el haber presentado incompleta la documentación que aparece en el siguiente numeral 1.2, entidad capacitadora correspondiente a la persona moral de los lineamientos expedidos por el mismo Instituto de Competitividad Turística, que a la letra dice 1.2, entidad capacitadora, persona moral. Inciso C. Copia del registro ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo y de los cursos registrados relacionados en el ámbito cultural y o turístico. Durante la investigación de la función pública salió a la luz que ninguna de las 2 empresas vendedoras de la capacitación cumplió durante el trámite de registro de sus diplomados con el inciso C. Este requisito señala que las empresas debieron presentar la copia del registro de sus diplomados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, por sus siglas STPS. Esta irregularidad fue expuesta por el director general de Capacitación, Adiestramiento, adscrito a la Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social en un documento de fecha 20 de mayo de 2019. Este funcionario, mediante copias certificadas por él mismo y anexadas al oficio mencionado, especifica los cursos y diplomados registrados ante su dependencia en una tabla que aparece en su pantalla. En dicha tabla se puede apreciar los 13 únicos programas o cursos registrados ante su dependencia en el año 2019 por parte de la agrupación de guías, choferes y prestadores de servicios turísticos Adolfo López Mateos. A simple vista, es evidente que ningún nombre de estos cursos corresponde al diplomado de formación para guía especializado en la ruta de los valles centrales de Oaxaca, impartido en Oaxaca en el año 2018 por dicha empresa. De la misma manera irregular, la otra capacitadora tampoco presentó el documento expedido por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social como agente capacitador externo. Así se puede apreciar en 2 tablas tituladas Agente Capacitador Ecoturismo Morelia. En esta primera tabla aparece un listado de 20 programas o cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. A simple vista, es evidente que ninguno de los nombres de estos cursos corresponden al del diplomado para la formación de guías de turistas general, tramitado por la persona moral Ecoturismo Morelia, ante el entonces Instituto de Competitividad Turística. La segunda tabla contiene una lista de 8 programas o cursos registrados ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, STPS. Y de igual forma, ninguno de los nombres de estos cursos corresponde al diplomado para la formación de guía de turistas general, impartido por la Moral Ecoturismo Morelia en la ciudad de Oaxaca en el año 2018. Por consiguiente, es claro y patente que el trámite de estos 2 diplomados se realizó de manera irregular en el año 2018, ante el extinto Instituto de Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal, el cual ahora se hace llamar la Dirección General de Profesionalización y Competitividad Turística de la Secretaría de Turismo Federal.
Este es solo el inicio del relato de todas y cada una de las irregularidades cometidas durante el proceso de trámite de registro de 2 diplomados de guía de turistas impartidos en mi ciudad en el año 2018. No te pierdas los próximos videos y síguenos en nuestras redes sociales Turismo Legal MX. Yo soy la licenciada Citlali Ruiz, guía de turistas y fundadora de Turismo Legal en México, Asociación Civil. ¡Hasta pronto!